preguntas y respuestas si es que a alguien le quedó algo que quiera preguntar. Y si no, pues terminamos. Y si alguien gusta flanes, tenemos por ambos lados también. Bueno, también, por favor, antes de que se vayan, afuerita, les tenemos un regalo a todos. Se me olvidó decirle a los que ya se fueron, a ver si ya los alcanzaron. Les tenemos una pequeña sorpresa para los que, ahorita que se vayan, ahí les vamos a dar un regalito. Son bolsas como las de Alfonso. Es el Alfonso Special. Pero bueno, ahora sí, yo no veo nada, pero ¿tienen el micrófono por allá? ¿Ya tienen alguien que tiene la pregunta? Ok, por favor, ¿se puede levantar la mano? ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Sí, tú. Primero que nada, felicitarlos. Muy buena película, muy bonita. El guión está muy bueno. Me encanta mucho el desarrollo del personaje de Alfonso. Y ahí quiero preguntarles dos cosas. Una, ¿cómo le hicieron para escribir este personaje? Porque representa algo muy fuerte psicológicamente. Es un trauma post-depresión el que tiene Alfonso. Y es muy fuerte escribir no es difícil y muy fuerte escribir ese tipo de personajes. Y dos, para Mauricio, ¿cómo te preparaste para interpretarlo? Porque también ese tipo de personajes es difícil interpretarlo. O sea, son muy fuertes y requieren muy buena ejecución, buena dirección y muy buena actuación. Muchas gracias. Rápidamente para la primera parte de la pregunta, pues creo que teníamos que estar muy en contacto con la sensibilidad masculina, ¿no? Que muchas veces como que tenemos que tener esta cara fuerte, esta postura, y que también somos personas sensibles y que también estamos pasando por algo, estamos lidiando con algo, y sobre todo hay personas más sensibles que otros. Entonces creo que esta película se trataba justamente de eso, ¿no? De una persona que a lo mejor tiene como esta figura femenina, en el caso de su exmujer y de su mamá, que tiene como este poder, ¿no? Dominante sobre él, y que muchas veces se hace menos, ¿no? Y que muchas veces se agacha, y creo que, pero él sigue siendo como una persona muy tierna, con mucho corazón, y creo que sí, fue difícil como encontrar eso, pero creo que Mau lo hizo increíble. Creo que Mau encontró justo todos los matices y todas las partes que complementaban, como también obviamente el personaje de Tessa, ¿no? Llega con esta fuerza y choca con él. Entonces es como que otra vez lidiar con alguien dominante sobre él, ¿no? Pero luego descubrimos que Tessa, el personaje de Katia, también tiene un corazón ahí, ¿no? Que está lastimado. Entonces, pues le cedo la otra pregunta a Mau. Muchas gracias. Pues fue imaginar lo inimaginable, fue habitar ese duelo. Yo soy papá de dos, entonces es algo que no quiero que le pase a nadie en el universo. Debe ser el dolor más grande perder a un hijo. Perder a un ser querido es terrible, pero perder a un hijo debe ser lo peor. Entonces, en ese sentido fue fácil habitar ese dolor, actoralmente hablando, para poder dimensionarlo con toda la profundidad que requería. Pero por otro lado también está ese lado luminoso del personaje, del cual también era muy importante asirse para que hubiera ese equilibrio. Alfonso quería estar en la vida, quería seguir adelante. Sin embargo, pues estaba tratando, y bueno, fue un trabajo con Fer de ir construyendo justamente esa fragilidad, esos momentos de casi romperse, pero sin lograrlo, y no perder el sentido del humor. Creo que era algo esencial también en el personaje, que no perdiera el sentido del humor a pesar de todo. Gracias. ¿Quién más tenía una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo igual, primera de Tampico en sus paisajes, en su ruido, en sus referencias, la música, la fotografía, todo es precioso en esta película. Mi pregunta es, ¿qué simboliza
qué representan las tinas en esta película, ya que veo que es un elemento que se ve mucho a través de ella, ¿no? De hecho, es lo primero que vemos en la película. Luego después nos enteramos que el protagonista es donde se refugiaba de niño, y también es en donde después se intenta suicidar, ¿no? Entonces, quisiera saber qué hay detrás de este elemento. Bueno, pues muchas gracias, y justo lo respondiste, ¿no? Representa ese refugio en Alfonso. El tema del agua es algo que lo utilizamos como un elemento de depuración, de sanación. Lo usamos dentro de la casa en los diferentes momentos, ¿no? En la regadera, en la tina, en la pecera, cada vez que está fabricando café y hay agua. Y luego en el exterior de Tampico, ¿no? Que tenemos ríos, lagunas, playas, todo el tiempo el agua está presente. Y en el caso de Alfonso, pues él se refugia en el agua para escapar del mundo, para escapar del dolor. Y esto que él cuenta, ¿no? De sumergirse cuando él era niño para escapar del dolor de haber perdido al papá, pero que al mismo tiempo pues solo dura unos segundos y tienes que volver a salir a la vida y el dolor está otra vez ahí. Entonces por eso él mismo dice, ¿no? Que pues, no tiene mucho sentido, o sea, no sirve de nada ocultarse de ese dolor porque va a estar ahí otra vez. Y obviamente cuando él se vuelve a sumergir, ya con esta idea de ya sumergirse para siempre, para ya no volver a sentir dolor básicamente y ya no salir de esa tina. Entonces básicamente eso cumple esa función, ¿no? En él. ¿Quién más tiene una pregunta por acá? Arriba hay alguien, no sé si hay alguien más. Ajá, ya que lo acabaron. Y después de que preguntes, si ya se la vas pasando al siguiente, por favor, para avanzar. Hola, muy linda película, me la pasé muy bien. Gracias. Gracias. Yo nomás tengo una pregunta con respecto a una intención de realización, porque lo que vi fue que en toda la película fue todo, creo, si no me equivoco, todo fueron planos fijos hasta el momento donde se murió el hijo, bueno, que nos entendemos, bueno, es un plano sobre el actor principal. Y quería saber nomás por qué elegiste esa intención de puros planos fijos. Pues sí, sí hay muy pocas escenas con movimiento de cámara. Creo que fue una puesta en escena que trabajamos entre Eduardo Cervello, que es el director de fotografía, y yo en entender dónde estaba la historia. Y la historia estaba en este lugar que estaba suspendido en el tiempo, en un lugar que no se movía. Son dos personajes que ahora mismo están viviendo un duelo y están en el abismo. Tanto el personaje de Katia, que no está avanzando con su vida, no está de repente todo más bien viéndose al pasado, y en el personaje de Alfonso también está todo suspendido porque tiene esa incertidumbre de qué hacer o si seguir con esta vida. Entonces creo que yo soy de la idea de no mover la cámara si no hay una razón. Creo que soy muy de que tiene que haber una intención tanto narrativa como emocional, y cada vez que movíamos la cámara iba por ahí, ¿no? Para encontrar una emoción, para descubrir algo que no hemos visto, y tratamos de encontrar esa narrativa. Entonces se convirtió como en algo que ya tienes que ser constante. No podemos empezar con la cámara fija y luego de repente se mueve. Entonces las tomas no se movían. De hecho parece fácil, pero realmente es más difícil que no se mueva la cámara a mover y todo el tiempo estar ajustando. Si el personaje se mueve, tú ajustas con la cámara a veces, ¿no? Paneas, haces un tilt y de alguna manera ajustas. Nosotros intencionalmente sabíamos que no se iba a mover la cámara y íbamos a vivir con lo que sí había a cuadro o no. Entonces creo que los actores tenían clarísimo que si de repente el cuadro estaba vacío, estaba perfectamente bien, no pasaba nada, porque ya el vacío ya nos estaba diciendo algo. Entonces tenían esa cierta como libertad, tenían sus parámetros, pero también tenían la libertad de entrar y salir del cuadro. Y creo que a nivel producción, creo que el diseño de producción y la decoración y obviamente cómo se iban a mover los actores determinaba la profundidad, y tratábamos de que tuviéramos siempre como esta como profundidad de las tomas para que ellos pudieran moverse hacia el fondo, ver detalles, y que más bien fuera como un rack focus lo que nos diera como más información, que en lugar de mover tanto la cámara, ¿no? Vale, gracias.
Hola, buenas noches. Antes que nada quería felicitarlos porque sé lo complicado y lo dijeron al inicio que es de repente hacer cine en México y de eso va un poco mi pregunta. Me pareció muy curioso y muy tierno el detalle de que estuviera ubicado en Tamaulipas y las fotos de los ovnis y el llaverito que tenía colgado en el espejo, pero en cuanto a la historia narrativamente y a la producción, ¿por qué eligieron Tamaulipas en específico? Y también, ¿por qué el café? Bueno, ¿dónde está Jessica? Para que también ella te pueda explicar un poquito más y hable a otra persona. Sí, bueno, Fernando y yo somos tan pequeños, maderenses, altamirenses, del sur de Tamaulipas, porque es la misma cosa. Y pues para nosotros, bueno, imagínate que esta historia Fernando la empezó a escribir desde antes de que nos casáramos, si quieres, o sea, desde como el 2004, 2005 empezó a escribir el personaje de Adam, ahí empezó, ¿no? Y luego se fue transformando a lo largo de los años. Primero era un cortometraje, ¿no? Se fue transformando a lo largo de los años y eventualmente, bueno, hubo otra historia, por eso hay una colaboración con un escritor japonés que vieron ahí, Atsushi Fuji, y al final se fusionaron dos historias y creo que en donde los personajes que Fernando había construido desde muchos años, de pronto se unen a esta historia con otras circunstancias y así, y entonces al final se convierte en una historia mucho mejor. Entonces creo que la historia en sí misma ya te dice mucho de todo el tratamiento que ha tenido tantos años. Tampico, porque, mira, la primera peli de Fer, nuestra película así primerita, donde fuimos productores, que fue el escritor, director y tal, fue en el 2010. Pasaron 13 años para filmar Café Chairel. No sabíamos si esa iba a ser la última película que Fernando iba a hacer como director, nunca sabes, ¿no? O sea, tantos años es una vida realmente juntos, ¿no? Entonces, si esa era la última película que íbamos a hacer de Fer, pues en parte, además de que se adecuaba a todo, las circunstancias, el agua, la casa que se encontró en ese lugar, etcétera, etcétera, pero pues también queremos dejar un legado y una carta de amor hacia nuestra tierra, hacia nuestra gente y hacia nuestra zona, porque también es una zona que no se conoce casi cinematográficamente y que tiene espacios hermosísimos para dar, y es una ciudad y ciudades que son muy distintas al resto de México y que mucha parte de México no conoce, y mucho menos desde un ojo del lente del cine. Entonces, para nosotros sí era muy importante que ocurriera ahí. Obviamente, cuando tú te llevas a locación, fuera de Ciudad de México, una película, eso lo hace súper más cara, ¿no? Porque no existe la infraestructura en las ciudades, solamente en poquitas ciudades hay un poco de infraestructura, pero casi en la mayoría no. Aún así, valía muchísimo la pena que fuera ahí. Y cuando Fer encontró esa casa, que es como otro personaje muy importante, estas casas existían antes porque pues en el auge petrolero en Tampico pues hubo muchísimos, vinieron holandeses, americanos, europeos, de todos lados vinieron a sacar petróleo, compañías petroleras, etcétera, y hicieron todas estas casas con estilo holandés, estilo americano, estilo canadiense, etcétera, y con pino se lo traían de otras ciudades, de otros países, del extranjero, etcétera. Y hoy en día pues obviamente ya tienen más de 100 años, muchas ya, la mayoría ya no existen porque pues, son de madera, pero esta casa todavía estaba en pie y era una parte también muy importante. Entonces todos los elementos se juntaron, pero el hecho de que los dos somos tan pequeños fue crucial para que eso ocurriera ahí. Hay otra pregunta de arriba. Buenas noches. Bueno, primero muchas felicidades. En Tampico está lo que más amo en mi vida, que es mi familia. Mi mamá y mi hermana viven allá. Y tengo dos preguntas. La primera es,
que a mi percepción el café se hace notar como un personaje más dentro de esta película, y cómo fue hacer del café este personaje tan indispensable. La segunda pregunta, la digo de una vez, es muy rápida. Quisiera saber por parte del cast, ¿qué opinan del agua de Jovito, por favor? Bueno, rápidamente, el café se utiliza como un hilo conductor de estas historias, ¿no? Creo que es un elemento narrativo. No quise hacer una película temática sobre el café o que andara demasiado en la fabricación de esto, sino que fuera un elemento con el que los personajes conviven. Y creo que la naturaleza del humano de trabajar, poner las manos sobre algo, en algo artesanal, que es el proceso del café, hace que tu mente o el corazón también, de alguna manera, desvías la atención hacia algo, ¿no? Entonces creo que ese elemento del café se me hace muy bonito y tiene muchos simbolismos, además, ¿no? Como los diferentes tipos de café que se mezclan, o incluso las personalidades de ellos están relacionadas con el café, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas relacionadas que de alguna manera hacen una armonía para mí muy bonita, y que tampoco la quise hacer muy obvia ni muy evidente. Y sí, bueno, el agua de Jovito, no sé si la probaron, no sé si Leo no la probó, pero ¿no? Sí, yo sí, en el mercado, estaba rica. Ahora, el Jovito era la mejor fruta del mundo y dije, esto lo escribió tan pequeño. Sí me gustó, pero ¿por qué a ti no te gusta? No, ya decía yo, sí, es muy rica. De lo que te perdiste, Leo. Pero además lo de que es la mejor fruta del mundo no lo digo yo, está en una investigación. La saqué del periódico, ¿no? Pero sí, todos los tan pequeños no vamos a decir eso. Del periódico de Tampico. Gracias. Es una película que puede llegar a hacerte reír y conmoverte al mismo tiempo. Y justo por ahí va mi pregunta. A lo largo de la película vemos a los dos protagonistas con varias etapas del duelo. ¿Cómo conviertes este mensaje en una película que se siente tan íntima? Muchas gracias. Sí, fíjate, es muy difícil realmente como etiquetar la película, que es, si es una comedia, si es un drama, si tiene como una fórmula diseñada. Yo no me fui por como siguiendo ninguna fórmula, traté de simplemente explorar esta historia lo más real posible y dejar que ellos mismos me contaran su historia. Y es muy difícil también, la parte creo que más complicada es balancear el humor y el drama, porque salimos y entramos de diferentes emociones, y sí es muy complicado, o sea, navegar entre estas dos emociones tan distintas a lo largo de la película. Entonces creo que me enfoqué en tratar de que el inicio de la película tuviera un poquito más de humor, para que nos pudiéramos tal vez comprometer más con ellos, acercarnos, o sea, y que nos caigan bien tal vez, para que cuando ya empieza el drama a lo mejor ya nos importan los personajes y ahora sentimos lo que ellos sienten. Entonces eso es como tratar de balancear eso, ¿no? Un equilibrio. Y bueno, creo que espero que las partes de risa pues obviamente sean como ese desfogue, ¿no? De esas emociones, como por ejemplo cuando ya vemos que cambió las plantas por unas nuevas, y que muchas veces te ríes, aunque es un chiste a lo mejor muy simple, pero te ríes porque ya estás descargando toda la tensión, todo el drama, y creo que eso es parte de esta intención y de esta propuesta, ¿no? De que no sea una comedia como tal, y no persiguen esa tendencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues igual que todos, primeramente muchas felicidades a todos ustedes, a cada uno de ustedes, y qué gusto poder estar aquí compartiendo pues la misma sala, no solamente con ustedes, y pues con todo pues estas personas, un gusto. Y yo tengo dos preguntas, primero para pues Leo y para Mauricio, que igual pues la voy a llevar un poquito general. ¿Ustedes cuáles creen que es una de las mayores manifestaciones de sentimiento de sus personajes? Y ahorita voy diciendo la segunda pregunta, que igual va para todo el crew y para todo el cast, también para los directores, porque también me gustaría escucharlos a ellos
para ellos qué fue el sentimiento de esta película, porque pues me fascina cómo es que no llevan el café en el punto de toda la película, sino lo usan como un puente para momentos diferentes y para sentimientos diferentes. Gracias. No siempre tienes la posibilidad de poder interpretar personajes con tantas capas y tanta profundidad, un guión repleto de detalles y de emociones. Entonces, cuando se te ofrece eso como actor, solo queda dejar como de lado la parte de querer actuar o querer mostrar algo, sino más bien era mucho de conectar entre nosotros, escuchar a Fer, mirar a los ojos a mis compañeros y conectar con eso y dejar que el ritmo se establezca solo. A veces como actores nos olvidamos de escuchar, de respirar, de mirar, y ahí está el truco. Y es más simple de lo que pensamos, porque el truco de la vida también es escuchar, mirar, respirar, entender. Y creo que ese fue nuestro como nuestro truco, ¿no, Fer? Lo que ven ahí está abrazado por esa magia que a veces en la vida se nos olvida y es tan simple. Pues yo me centré mucho pensando en la ternura que tenía el guión en principio y que fui encontrándole también al personaje, que era esencial para poder darle fuerza a todo lo que iba a ocurrir después, que era solidarizarse con una desconocida, acercarla a su vida de una manera solidaria y compartir esa soledad, compartir al menos el duelo sin poder decirlo, pero tratar de manifestarlo. Pero esencialmente pensaba mucho en eso, en el sentimiento de ternura. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Por favor. ¿Cuál era la emoción? A ver, sí, otra vez. ¿Cuál era la emoción? Ajá, es como lo mismo, solo que pues también dirigido a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que haya sido una de las mayores manifestaciones de sentimiento a través de la película? Examen. Nuestra directora de producción va a contestar. Bueno, pues yo desde que leí el guión me conmovió. Justo va de la comedia al drama, ¿no? Tiene como estas, pues sí, como este tren de personajes y como varias pues, partituras que complejizan la historia. Y bueno, pues, o sea, básicamente siento eso y bueno, ya traducirlo como en términos de producción, de ejecutar, como el rodaje específicamente, pues creo que fue una colaboración, o sea, sí fue una colaboración en conjunto y que ayudó bastante que tanto Fer como Jess pues son de Tampico y también sus familias apoyaron bastante, ¿no? Para conectarnos con gente de allá y hubo muchas facilidades durante el rodaje, ¿no? Facilidades que conseguir acá en Ciudad de México de repente resulta complicado, también las distancias de locaciones, o sea, un montón de cosas que ayudaron a trabajar en colectivo como en todo el proyecto. Y pues eso, ¿no? También recuerdo mucho el clima, ¿no? Que siento que es un factor que se ve en la película, que allá de repente llegábamos y era como, es que va a haber norte en 3 días, ¿no? Y hasta teníamos un grupo de WhatsApp con los del clima de allá y nos iban avisando. Entonces ahí entraba nuestra AD como para ejecutar todo y hacer un plan de trabajo que fuera moviéndose y que hubiera mucha cancha para decir, ahora vamos a grabar en la casa, ahora ya nos vamos a otra locación, y que eso es muy difícil de conseguir particularmente en Ciudad de México, ¿no? Entonces eso fue un regalo para la producción, aunque claro, el clima era un factor ahí particular, dinámico, pero que se resolvió y ya. Gracias. Bueno, yo rápidamente, esa emoción básicamente es la nostalgia. O sea, a partir de la nostalgia yo me basé para hacer todo
todas las demás emociones. Pero sí quiero invitar a que nuestra asistente de dirección venga y diga sus propias... es la primera vez que ella ve la película, y quiero también decir que sin Arge, o sea, sinceramente, no hubiéramos logrado hacer esta película. Muchas veces pasa como por alto el trabajo de los asistentes de dirección. De verdad, Arge, mis respetos a esta película, o sea, de verdad te lo he dicho, sin ti no lo hubiera logrado. Fuiste de verdad más que mi brazo derecho, y pues quiero que le den un aplauso, por favor. Y van a decir tu emoción. A ver si pasa el examen. La emoción principal de la película creo que es el amor. El amor a lo que haces, el amor a los que están, a los que vienen y a los que se han ido. Entonces creo que es algo que estaba en el guión, que estuvo presente como en la dirección que todo el tiempo tomaba y el camino y hacia dónde iba, y que llega a la pantalla, y que creo que es un gran logro. Y bueno, yo rápidamente ahí sobre este tema de la nostalgia que comenta Fer, a final de cuentas es algo que nosotros como pareja, digo, todos lo vivimos de una manera o de otra. En particular a nosotros nos pasó que filmamos la película en marzo, y en agosto a mi abuela, que sale en una escena, mis dos abuelos salen en una escena cuando el cliente regresa el billete. No sé si se acuerdan, cuando el cliente va de nuevo, pero en un primer plano se ven a dos adultos mayores que están tomando café, y atrás se ve al cliente que está regresando el billete, y en septiembre falleció. 4 meses después mi abuelo falleció. Nunca vieron la película, pero quedaron ahí, plasmados para siempre, y por eso al final está dedicada, dice, para Nelly y Mima. Nelly es mi abuelita, que es como abuelita de los dos, y Mima es la abuelita de Fer, que también falleció posteriormente, que también era como abuelita de los dos. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, como decía Arge, o sea, es los que están, estuvieron y estarán, y al final de cuentas es ese duelo y todo eso que están viviendo los personajes. Cada uno de nosotros lo ha vivido en algún momento de la vida de alguna forma, al perder un ser querido u otra cosa. No tiene que ser a fuerzas una persona, también puede ser una mascota, también puede ser perder tu vida de una forma, cambiarla hacia otra, pero todos hemos vivido eso, y cada quien lo vive de una manera única y diferente. No podemos como creer que todos lo vivimos de la misma forma, y a veces tendemos a generalizar que la gente, pues, no sé, a la hora del funeral tiene que estar triste a fuerzas, o enojada, o no sé qué, y tal vez unos lo pueden digerir en poco tiempo, y otros pasan toda una vida, porque hay gente, hay personas que dejan ese hueco en tu corazón para siempre, y que es irreemplazable, ¿no? Entonces, obviamente no me imagino lo que es, como decía Mauricio, perder a tu hijo, pero si se fijaron al final, había mensajes de papás que le dejaron plasmado en la película, en los créditos, a sus hijos, papás que perdieron hijos. Entonces, eso también quisimos, pues, a algunas personas que tuvieran la oportunidad de tener como ese mensaje plasmado para siempre, que quedara en la película, porque es algo, pues obviamente nosotros no somos papás, no lo podemos saber lo que se siente. Sin embargo, lo que hemos vivido, pues también han sido duelos complejos. Entonces, bueno, es parte del sentimiento que queda, y creo que la película, pues, es como un reflejo de la vida. O sea, y justamente esa frase que dice Mauricio, ¿no? Que es lo que le dijo la muerte, que si ves tu vida pasar, o sea, que eso se llama vivir, ¿no? Vivir es cada momento, cada día de tu vida, que a veces la vivimos tan rápido,
con tanto estrés, con tanto enojo, con tanto esto, con tanto lo otro, que olvidamos vivirla. Es un poco también esto. Tiene muchos mensajes. De hecho, esta es de una película que sí voy a ver en el cine con toda la calma, porque hubo cosas que se me fueron. Como mencionaban los créditos al final de los mensajes de los papás, no los vi. Sí tiene, o sea, hay que ver, vale la pena, yo sí la voy a ver. Entonces, y bueno, algo que me llamó la atención, aparte, los quería felicitar, y bueno, me llamó la atención un detalle. ¿Cómo puede Alfonso dormir tranquilo, vivir tranquilo con el dinero debajo del colchón? Porque es rico. No, me queda claro que no sabe de finanzas. Bueno, lo pensé, yo también lo pensé, no creas, pero pues vive en la soledad y de repente pues también si llega alguien como que ya no tiene nada que perder, entonces el dinero le parece que no es lo más importante. Era mucho dinero. ¿Eh? Era mucho dinero. Ah, sí. Me hubiera traído un poquito. Bueno. Sí. Muchas felicidades. Muy hablando buena de sentimientos, como que... Gracias. Justo el personaje de Alfonso es alguien que para él el dinero no es importante, ¿no? De hecho, él se despoja de él muy fácilmente. Y creo que eso termina de construir al personaje, entender que es un ser lleno de bondad y lleno de amor, y donde que él no tiene como, pues, no ve el dinero de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco como un niño, ¿no? Y bueno, también retomando un poquito lo que hablábamos del duelo y de los sentimientos que habla la película, si se dan cuenta, yo los flashbacks, que hay muchos flashbacks, yo los veo como sueños realmente que tienen los personajes, porque solamente en los sueños es donde podemos volver a ver esas personas que ya fallecieron. Y justo de eso es un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Que ese sueño, esa forma de poder volver a tener ese como contacto con ese ser querido que ya no está, es lo que queremos retratarlo, más que como un flashback, es como ese reencuentro que tienen cada vez. Pero bueno, y ya, creo que eso es todo lo que quería sumar.